¿Qué tal? Les saludamos en nombre del equipo de profesionales de Doñana Comunicación de nuestro canal público y, por supuesto, sobre todo, suyo. Vamos a dar continuidad a la campaña electoral, al tiempo ofrecido y facilitado a las distintas formaciones políticas que concurren a estas elecciones del 28 de abril. Y en esta oportunidad, pues saludamos con mucho afecto, por supuesto, claro que sí, a un invitado que también pues toma el lugar en esta oportunidad desde Unidas Podemos. Concretamente hablamos con el candidato número 1 al Congreso por Huelva, Alejandro García Horta. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Bueno, y vamos con ese tiempo que le facilita su televisión pública para dar a conocer propuestas, como digo, para las elecciones generales del 28 de abril. Le vamos a solicitar una primera reflexión de lo que supone esta cita electoral, bueno, que a todas luces se comenta que es trascendental. Sí, estamos en un momento de enclave en el cual nuestro país va a tomar una decisión sobre hacia dónde va a orientarse. Creo que además en Andalucía venimos de una experiencia que ya hemos vivido, en el cual tenemos un gobierno de tres derechas, compuesto por Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que está sosteniendo ese gobierno y que puede reeditarse a nivel español si suman sus mayorías parlamentarias. Es un escenario que es posible y que nosotros evidentemente vamos a hacer todo lo posible para que no se produzca. Pero también hay otro escenario del que los medios ya se están haciendo eco, que tampoco es nada deseable para nosotros, que es de un gobierno de Partido Socialista con Ciudadanos. Creo que nosotros hemos demostrado este tiempo que buena parte de las medidas progresistas que se han hecho en este país es porque nosotros hemos empujado al Partido Socialista en estos meses que han estado gobernando solitarios, pero nosotros no nos conformamos con eso. Nosotros queremos un gobierno valiente, un gobierno que apueste por un país que tenga su propio proyecto y hacia el cual todos nos orientemos, como ocurrió en otras etapas de nuestra historia, en el cual todos nos pusimos de acuerdo para avanzar hacia un modelo de país nuevo, que ahora hablaremos sobre él, ¿no? Muy bien. Perfecto, bueno, vamos a dividir la entrevista en distintos apartados, si le parece al candidato de Unidas Podemos con quien estamos conversando. Vamos a hablar, por ejemplo, del apartado político, ahí donde incide el programa electoral de su formación. Nosotros hacemos una lectura, Pablo Iglesias lo comentó hace una semana, después de su su permiso de paternidad, y es que en nuestro país hay familias que mandan mucho más que cualquier diputado o que el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía del pueblo español. Evidentemente creo que eso se traduce, bueno, pues en gobernar para una serie de intereses que no son los de la mayoría social. Y bueno, nosotros evidentemente queremos y aspiramos a tener una mayoría dentro del Congreso de los Diputados que nos permita tener un gobierno valiente y que apueste, bueno, pues por pedir un esfuerzo a aquellas familias, que no te hablo de muchas, se hablo de 10, 15 familias en este país que tienen el capital acumulado de millones, que no se equivale al de millones de españoles. Y evidentemente nosotros, bueno, pues vamos a hacer una serie de políticas como una reforma fiscal para pedir un esfuerzo a todas esas grandes multinacionales o grandes propietarios, bueno, para poder aplicar un proyecto de desarrollo del estado del bienestar en España, que no olvidemos que en los últimos años ya partíamos de que tampoco era bueno, pero en los últimos años se ha desmantelado en muchísimos aspectos. Muy bien, vamos a continuar con más aspectos del programa electoral. Vámonos al apartado social, que entiendo que también pues será una materia interesante, ¿no?, para Unidas Podemos en esta uno muy básico, que además es el aspecto del que yo vengo. Yo trabajo en la Universidad de Huelva y veo como cada día muchos estudiantes, a pesar de muchas políticas que se han estado haciendo en los últimos años, han abandonado los estudios. Yo además fui en mi etapa de estudiante representante estudiantil y bueno, tuve en las movilizaciones contra el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que no olvidemos que fue el ministro peor valorado de la democracia, no en el mundo de la educación, sino de todo el mundo, ¿no? Yo he visto mucha gente que se ha quedado fuera durante la crisis económica, que ha dejado de estudiar, que ha perdido su oportunidad. Esa gente, bueno, por lo mismo tiene mi edad, yo tengo 29 años actualmente, y ya ha perdido sus años de estudiar, de buscarse un futuro, de tener una alternativa, y ahora que parece que estamos empezando a despuntar en algunos aspectos, bueno, pues esas personas nosotros creemos que se han quedado atrás. Evidentemente vamos a trabajar para dar una solución a todas esas personas, pero no vamos a dejar que haya más gente que se siga quedando fuera del sistema educativo. No olvidemos que la educación que Unidas Podemos apuesta para que sea pública, gratuita y para todo el mundo, tanto desde el ámbito medio como desde el ámbito universitario, es el mayor igualador de la sociedad. La educación iguala a la gente y permite esa igualdad de oportunidades, de que una persona que venga de un ámbito muy humilde pueda llegar
a ser bueno, pues un empresario o pueda llegar a incluso a destacar socialmente en cualquier aspecto, ¿no? Bueno, ese es uno de los aspectos en los que nosotros vamos a trabajar mucho. Otro es la reforma necesaria de las pensiones. Unidas Podemos apuesta para que las pensiones se equivalgan al IPC y se haga por ley, incluso sea un derecho constitucional, porque bueno, en los últimos años hemos visto como el Partido Popular ha titubeado con los pensionistas, y los pensionistas salieron a la calle masivamente. Bueno, en el último año además nosotros hacemos la lectura de que Unidas Podemos hacemos de la moción de censura por la que Pedro Sánchez fue investido presidente, que fue el movimiento de los pensionistas lo que empujó a esa mayoría parlamentaria que hizo posible, y que los números, no olvidemos, han dado y dieron para poder conformar un gobierno progresista, que es el por el que nosotros apostamos. Bien, vamos a continuar con más aspectos. Estamos dialogando, lo recordamos, con Alejandro García Horta, que es el candidato número 1 al Congreso por Huelva por parte de Unidas Podemos, y en esta oportunidad vamos a hablarle de temas que también son importantes para sostener toda esa política de derechos que reivindica esta formación, como es el apartado económico. ¿Dónde incidiríamos ahí? Nosotros hacemos una lectura, y además, por traerlo a la provincia de Huelva, tenemos que apostar por una economía que pase de ser puramente extractiva a ser una economía de transformación. Por poner un caso, bueno, en Huelva pues tenemos minas, tenemos agricultura, tenemos pesca, tenemos bueno, una serie de sectores económicos consolidados, pero es un sector puramente de extracción. Es decir, lo que se extrae aquí en Huelva no se produce en Huelva ni se vende desde aquí, sino que bueno, se lo llevan. Es una economía que además históricamente es lo que viene siendo la provincia de Huelva desde siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que eso no garantiza un sistema de empleo que sea sostenible o que sea, por decirlo de alguna forma, que genere productos, que genere riqueza, que haga que Huelva sea una provincia próspera. Nosotros apostamos por una economía de transformación en ese sentido. Bueno, pues para eso tenemos una universidad, por ejemplo, de la que yo procedo, que tiene excelentes investigadores, que puede apostar por ese valor añadido, por ese, bueno, pues si se extrae algo, por ejemplo, en el caso de las minas o en el caso de la agricultura, bueno, pues que se transforme aquí en Huelva y se venda desde aquí al resto del mundo. Bueno, creo que eso le va a aportar a la provincia de Huelva, y tenemos que tener un tejido empresarial y de trabajo, que lo tenemos, fuerte, y que apueste realmente por eso, y debería tener un gobierno progresista estable detrás, que apueste y que apoye que se produzca ese paso de economía de producción a economía de transformación. Y luego, por otro lado, también enlazo con el tema medioambiental. Unidas Podemos apuesta de manera muy decididamente pública, y es el modelo de país hacia el que nosotros queremos avanzar, que es que España sea ejemplo mundial en industrias sostenibles, en industrias medioambientales, en industrias a través de una transición ecológica que nos haga desconectarnos de la producción de energías fósiles, de la producción de electricidad, que no solamente nos va a hacer ahorrar facturas de la luz, sino que también va a generar muchísimos puestos de trabajo. De cada puesto que se pierde, entre comillas, de ese sector de industria fósil, se van a generar 2 empleos, y Unidas Podemos además no va a dejar a esa gente fuera, esa gente se va a incorporar a este nuevo sistema. Pablo Iglesias recientemente presentó la empresa Red Pública, la empresa de energía. Una de las lecturas que nosotros hacemos de la situación que tenemos en este país es que la energía, al estar en manos privadas, en manos de 3-4 grandes empresas que marcan el precio de la factura de la luz, no olvidemos que España es uno de los países con la factura más cara de Europa, que tiene a los principales políticos que salen de los gobiernos en los consejos de administración de esas grandes eléctricas, ha montado un oligopolio en el que nosotros desde el gobierno queremos romper con él, ¿no? Queremos crear una empresa pública de energía que apueste por la creación de energías renovables, que eso no solamente genera muchos puestos de trabajo, sino que es sostenible en el tiempo y que es medioambientalmente bueno, y que bueno, eso genera una prosperidad y una forma de, bueno, por ejemplo, Huelva es la provincia con más horas de luz de España. Huelva tiene mucho que decir en este plan de transición ecológica, y de que las cosas que se vayan a instalar con esta nueva empresa, bueno, pues se hagan aquí y se empiecen a hacer aquí. Creo que es una forma, además, de darle a la provincia de Huelva, en este caso, bueno, pues un impulso que necesita. No olvidemos que somos una de las provincias con más paro de España, y en empleo juvenil, desempleo juvenil, ya ni te digo, ¿no?
Muy bien. Bueno, estamos muy bien de tiempo, así que podemos entrar a valorar otras cuestiones del programa electoral de Unidas Podemos. En cualquier caso, también, bueno, cuando tenemos la oportunidad de hacer una entrevista a una persona que se presenta por primera vez liderando una lista electoral, como es el caso de Alejandro García Horta por parte de Unidas Podemos, me gustaría, aunque me comentaba que había tenido una visita anterior, ¿no?, ya aquí a nuestro plató, pues me gustaría que hablásemos, bueno, de su trayectoria también personal, profesional, etcétera, porque de algún modo también somos televisión de cercanía y nos gusta trasladar esa perspectiva también a nuestros telespectadores. Bueno, yo soy nacido en Huelva, de siempre, mis padres también, y bueno, en el caso de mis abuelos vengo del mundo de la pesca, mi abuelo tejía redes en la pesca y mi otro abuelo era patrón de barcos, hace ya muchísimos años, ¿no? Bueno, yo me formé en la Universidad de Huelva, yo estudié Historia, y en ese ámbito, en ese tránsito de la carrera, digamos donde viene mi conciencia más política, ¿no? Que bueno, me llevó a ser representante de mis compañeros, los estudiantes, durante bastante tiempo. Me tocó además esa etapa del ministro Wert, en la que el gobierno de Mariano Rajoy subió las tasas universitarias y dejó mucha gente fuera, y la verdad es que a mí y a mis compañeros vimos verdaderos dramas como digo, de familias que dejaron de estudiar. Una familia que, por ejemplo, tenía 2 hijos con 1 o 2 años de diferencia cada uno, y los 2 estaban en la universidad, y tener que elegir entre uno que a lo mejor se le estaba dando un poquito mejor la carrera y otro que estudiaba algo más difícil y no podía seguir estudiando por las tasas. Hemos visto verdaderos dramas ahí, ¿no? También viví, bueno, el 15M, que fue durante todo ese contexto, que además el 15M se tradujo después en las mareas, ¿no? La marea por la lucha por la vivienda, la marea por la educación, por la sanidad. Bueno, la educativa es la que yo me he estado moviendo. Y en ese contexto surge Podemos. Yo vengo, aunque represento la coalición Unidas Podemos, y además con muchísimo orgullo y mucho honor de aspirar a ser representante de 3 fuerzas políticas, en el contexto en el que surge Podemos, yo entendí que además que hablaba el mismo lenguaje del que nosotros hablábamos en las movilizaciones, en la asamblea, en los encuentros, y bueno, de ahí un poco donde viene mi conciencia. Y bueno, yo estuve formando parte de Podemos prácticamente desde los inicios. También estuve en Madrid un tiempo estudiando. Yo siempre lo explico, yo me fui a Madrid a estudiar máster, hice Historia Contemporánea, porque en la Universidad de Huelva se quitó ese máster por la política de recortes que había en la Junta de Andalucía en ese momento, y fruto también de las políticas del ministro Wert de Educación del PP. Bueno, pues yo tuve la suerte de poder irme a estudiar a Madrid, cosa que no han tenido otras muchas personas, y bueno, yo tengo esa formación que no han tenido otras personas, y el hecho de haberlo visto y de haberlo vivido me hace, estar dentro de la política y de tener un compromiso por lo público y de defensa de los intereses de la mayoría, sobre todo de la gente más desfavorecida. Es una de las cosas por las que me hace estar aquí, y con mucho orgullo, y bueno, es un honor también ser el cabeza de lista de la coalición Unidos Podemos. Muy bien, bueno, vamos en la parte que toca ahora la entrevista a hablar de asuntos locales, comarcales, porque nos interesa mucho vincular pues a nuestro ámbito de cercanía, a nuestros telespectadores, con pues aquellas circunstancias que más tienen que ver entre el programa electoral y la aplicación concretamente a este territorio. ¿Qué tendría que decirles desde su lista y su propuesta? Hemos estado un poco desgranándolo al principio. Tenemos que hacer una apuesta valiente desde el sector privado, de los sectores económicos de la provincia, de dejar de ser una economía puramente extractiva, que da empleo, pero que tampoco da un empleo de excesiva calidad, para hacer una industria de transformación que genere todavía más empleo y que seamos competitivos con el resto del país y del mundo. Creo que eso le va a dar a Huelva una prosperidad de la que ahora mismo no hay, y que además no ha habido una apuesta por parte de los gobiernos del PP y del PSOE nunca de apostar por ello. Bueno, siempre han sido un poco como apurando la solución al mismo tiempo que se plantea el problema, pero no piensan a largo plazo. Nosotros pensamos a largo plazo, y creo que es muy importante que tengamos una visión no solamente de nuestra situación, sino de la que le vamos a heredar a la gente más joven dentro de unos años, de 20 o de 30 años. Y toda esa solución también tiene que ver por parte del cuidado del medio ambiente. Nosotros tenemos aquí un parque natural precioso que debemos de conservar y debemos de mantener. Pienso también que esta transición ecológica, que es un modelo que apuesta por desconectarnos de las industrias fósiles para conectarnos a la energía renovable, Huelva tiene muchísimo por donde empezar
y muchísimo por donde invertir, que va a generar muchos empleos. No olvidemos que en nuestro programa hablamos de hasta 600.000 puestos de trabajo de aquí a 15 años. Bueno, creo que es uno de los modelos por los que debemos apostar. Y bueno, no sé. Bien, hablábamos entonces de temas locales y comarcales. También sería interesante, ya que tenemos tiempo para ello, pues algún tema puntual, bueno, de especial interés o de especial actualidad que convenga a su formación política, por ejemplo. Nosotros siempre hablamos de un modelo de infraestructura. Bueno, yo tengo 29 años y llevo desde pequeño escuchando yo siempre me ha interesado la política, ¿no? Pero siempre escuchar las mismas cosas. Llevo desde pequeño escuchando hablar que se va a traer el AVE. Tengo entendido más, desde el año 91 se hablaba de traer el AVE a Huelva. Creo que no se ha sido sincero. Siempre que viene una campaña electoral nos ponemos a hablar de inversiones que nunca llegan y nos olvidamos, y cuando pasan los 4 años, ahora otra vez las inversiones o una pelea constante entre la Junta de Andalucía y el Estado. Nosotros apostamos claramente por una infraestructura de ferrocarril, pero no una infraestructura de ferrocarril a cualquier precio. Nosotros apostamos por una infraestructura que comunique a las personas de la provincia, no solamente atraiga turistas del resto del país, y para eso apostamos por una línea de cercanía y de media distancia. El AVE, por ejemplo, del que se habla, que cuesta el 70% de las inversiones en infraestructura se las lleva el AVE, pero solo el 4% de los pasajeros de España utilizan las infraestructuras de AVE. Yo creo que eso es un dato muy significativo. Nos hace pensar a nosotros de que, bueno, las falsas promesas estas de PP y PSOE sobre de que van a traer el AVE a Huelva, creemos que no son realistas, o que por lo menos no dan una solución a los problemas de movilidad que tiene esta provincia. Y nosotros por eso apostamos por la media distancia y por el cercanía. Por ejemplo, por ponerte un caso, si ponemos un AVE entre Huelva y Sevilla, para que el AVE sea lo que se dice que es, que coja hasta 300 kilómetros de velocidad, no puede parar en el trayecto. Entonces la parada que tenemos en La Palma, que está aquí cerca, bueno, tendría que desaparecer. Pero realmente una media distancia que adquiere una velocidad parecida a la del AVE sí podría tener una serie de paradas, como la de La Palma o incluso otras, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas por las que nosotros tenemos que pelear, y que no es una infraestructura excesivamente costosa, en lo que se traduce después en bienestar y en beneficio para la gente de aquí, no solamente para atraer a gente de fuera. Yo creo que es una de las cosas de las que no se habla, tristemente, pero creo que es una solución en la que, si ponemos un poquito de cordura, nos podemos poner incluso todos de acuerdo en invertir en esta provincia en media distancia y en cercanía. Comprendo. Bueno, estamos dialogando con el candidato número 1 al Congreso por Huelva, por parte de la formación Unidas Podemos, Alejandro García Horta. Estamos departiendo con él en distintas claves, la personal, la profesional y, por supuesto, también lo que viene a contarnos acerca de esos aspectos incluidos en el programa electoral, con vistas a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Bueno, como tenemos al menos un par de minutos, le voy a pedir una última reflexión y, por supuesto, pues la solicitud de voto a esta cámara que tenemos por aquí, para que se dirija a la ciudadanía en la medida que quiera. Bueno, por un lado, tenemos que cuidar el espacio natural doñana y evitar estos intentos de inversiones de gasoductos que ha habido en los últimos años. No está asegurado todavía que se haya puesto fin a ese problema, y nosotros desde Unidas Podemos, desde el Gobierno, vamos a luchar firmemente para acabar con eso. Creo que, insisto en que debemos de pasar de una economía de extracción a una economía de transformación. Es muy importante hablar de esto, y bueno, hablaremos mucho durante el resto de la campaña. Y bueno, respecto a lo último, nosotros, por poner un ejemplo, ¿cómo funciona el sistema electoral en Huelva? El Congreso de los Diputados se compone de 350 diputados y a la provincia de Huelva se le asignan 5 diputados, ¿no? Actualmente nosotros hemos tenido una diputada en los últimos años. Ahora, con 5 formaciones políticas en el espectro y con la situación que nosotros tenemos, viendo además las encuestas y viendo además haciendo un análisis de cómo funciona el sistema electoral, sí sacamos en claro que el Partido Socialista en este caso ha tocado techo en la provincia de Huelva. De los 5 diputados, el Partido Socialista ha sacado 2, nosotros hemos sacado 1 y el Partido Popular otros 2. Viendo cómo está ahora mismo la situación, incluso extrapolando el resultado de las andaluzas, puede que Ciudadanos obtenga un escaño de esos 2 que tiene el Partido Popular y se quede con 1, pero hay otro problema, que es el ascenso de una formación política como Vox, que bueno, parece que
que no, pero está ahí y tiene un voto oculto, yo creo que es muy importante. El voto útil progresista para conseguir un bloque mayoritario progresista en la provincia de Huelva es votar a Unidas Podemos. El Partido Socialista ha tocado techo, no va a sacar más de 2 parlamentarios de los que tiene actualmente. En cambio, ese tercer parlamentario, que podría ser el de Unidas Podemos, que ya lo mantenemos actualmente y que aspiramos a volver a sacarlo, podría perderse en favor de una formación de extrema derecha como es Vox o el Partido Popular. Entonces, bueno, nosotros apelamos no solamente a una conciencia para frenar el voto útil, sino una conciencia para un gobierno valiente que apueste por un proyecto de país distinto al que hemos tenido actualmente, que no deja a nadie atrás durante la crisis económica que hemos padecido. Y creo que es importante que el voto Unidas Podemos sea fuerte para que desde el gobierno nosotros empujemos hacia un país y hacia un gobierno valiente que apueste por las personas. Muy bien. Bueno, y por nuestra parte agradecemos muy mucho que nos haya visitado en esta jornada el candidato número 1 al Congreso por Huelva, por parte de la formación Unidas Podemos, Alejandro García Horta. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias.